Bueno, Raúl, Un ligadito. vamos a hacer un ligadito y hablar de varias cosas que están pasando. ¿Te Dale. parece? Plomo. ¡Pum! Bueno, Raúl, aquí estamos otra vez De nuevo. en otro episodio de Como Pueblo todas las People. semanas. Como todas las semanas. Hace poco grabamos el episodio de la controversia de Disney. Está por ahí, ya vemos cuándo lo vamos a sacar. Y también hicimos uno de Antifa, que está interesante. Sí, exacto. Y Un evergreen para que lo tengamos Bueno, por ahí, porque sí. definitivamente Antifa es una de esas palabras que vamos a seguir que escuchando brincan por ahí. bastante. Sí. Pero creo que una de esas cosas que estamos planificando hacer toda la semana es hacer episodios que hablemos un poco más de cosas que están pasando recientemente, Exacto. como hot takes. Como la temporada pasada lo hacíamos en episodios como de hora y media. Exacto, ¿Te acuerdas? Que teníamos primero un update exacto, de media hora, después un tema de media hora, después otro tema de media hora. exacto. Entonces ahorita sí. hay varias cositas que hablar. Sí. Que debemos tratar de conversarlas en media hora, así que vamos a repasarlas rápido. Pero antes de eso quiero que aprovechemos y hablemos un poquito de las redes y que invites a la gente a... Suscríbanse. Estás en YouTube, estás en Spotify, estás en Apple Podcast. Síguenos. En Apple, acuérdense de lo de las estrellitas. Es súper cool que cada vez que nos metemos a ver que tenemos más estrellitas. reviews y también comentarios. Y por supuesto redes sociales, arroba pueblo_people en Twitter y arroba pueblo people en Instagram. Y díganos, porfa, nos interesa saber cómo están disfrutando el contenido de Pueblo People. Si lo están escuchando en la casa, si lo están escuchando en el carro, si lo están viendo en YouTube. Exacto, haciendo ejercicio. ¿Cuál es su trabajando. plan con Pueblo People? Porque estamos interesados y eso nos ayuda Si están trabajando, bueno, no sé si nos están parando a nosotros o a lo que están haciendo en la oficina. Exacto, o Pero ninguna de las dos, porque eso es lo que Exacto. pasa a veces. Pero bueno, hay varias cosas que han pasado esta semana en este hermoso Sí, país ha estado llamado candente. Estados Unidos. Quería empezar por uno que es más como cerrar esta conversación por un tiempo al menos. Ya sabemos, lo hablamos en la semana pasada en uno de los episodios, el resultado del impeachment de Exacto. Trump, ¿ok? Trump walks free. Trump quedó libre de toda culpa, Sí. es hombre inocente en este jurado imparcial llamado el Senado. Sí. Entonces quería como que... Claro, entendiendo que mi comentario fue irónico. más gente votó por el conviction que en contra. Exacto, explícame eso un poco. Bueno, porque ellos necesitaban, esto lo hablamos bastante, necesitaban mayoría calificada, que significa... O sea, Dos tercios. Exacto. 2/3 del Congreso. Del del Senado, que son 100, entonces sería básicamente... Exacto, 60. ellos necesitaban que se voltearan 17 republicanos y se voltearon Necesitaban 67 votos. 67. Y están Exacto. 50 y 50 ahorita en el Senado. Entonces, todos los 50 demócratas votaron porque Trump es Exacto. culpable. Entonces, ahí tienen 50. Y unos cuantos Necesitaban republicanos. 17 más republicanos y solo lograron 7. Entonces, el resultado quedó El 57. resultado es que no Exacto. hubo impeachment, se acabó. Trump quedó Walks libre. free. Ajá. Pero de ese resultado, que era bastante predecible, lo dijimos, por varias cosas, varias razones, al final es un juicio político más que otra cosa, pero hay muchas conclusiones y Sí. muchos temas Bueno, que hablar y muchas cosas que pasaron después. y muchas cosas Yo creo que pasaron que después. porque yo a esto lo explicamos en el episodio anterior, pero ¿qué pasó después? Al día siguiente, Mitch McConnell se para en el Senado y da un discurso donde destruye a Trump. Y donde dice, estas fueron sus palabras, dice que Trump is practically and morally responsible for provoking the acts on the Capitol. O sea, que era O sea, que básicamente fue culpable y moralmente responsable. moralmente, pero y en la práctica de provocar lo que pasó en el Capitolio. Entonces ahí uno dice como que, what the fuck. Bueno, eso te habla también un poco de la manera de pensar de McConnell, Claro. que es muy estratégico. Es un crack. Él básicamente es Satanás, pero Satanás es un crack. Claro. Él dijo, no queremos hacer impeachment ahorita, Trump, vamos a esperar, Sí. ¿ok? A que deje de ser presidente para hacer eso. Y una vez que dejó de ser presidente, el argumento de McConnell para
para no votar a favor de su impeachment, sino en contra, fue que ya no es presidente, entonces por lo tanto es inconstitucional hacerle un impeachment, que es un tema que ya hemos hablado que no tiene ni pies ni cabeza y que quedó demostrado. Entonces se contradijo, pero claro, estratégicamente. Pero él digamos. en el discurso lo que dice básicamente es como que, mira, yo estoy claro de esto. O sea, este tipo está por detrás de la cuestión y todo lo demás. Ahora, el impeachment, o sea, lo de la constitucionalidad del impeachment es como, él lo ve como una cuestión práctica y lo pone como en estos términos. Que el impeachment, el objeto del impeachment es to restrain public office holders. O sea, para contener a alguien que está en un cargo ¿sabes? Tú sabes, o sea, actuar inmediatamente y evitar que siga haciendo lo que está haciendo o sacarlo inmediatamente. Y que ese objeto, ya una vez que no está, no se cumple. Exacto. Entonces, para él simplemente eso era así. De hecho, él después escribe un artículo de opinión en el Wall Street Journal, o sea, y donde se afinca. Y básicamente lo deja solo y le dice, ahora ya no es nuestro problema, ahorita está la justicia. Exacto. Que puede, la justicia ordinaria. Que puede hacer el trabajo. Jumpsuit anaranjado, exacto. Llévenselo preso a Guantánamo, lo que sea. Que de hecho es lo que dijo el imbécil del Bruce Castor, que decía como que, oye, pero ¿por qué nadie le está tumbando la puerta en Mar-a-Lago? O sea, bueno, esto es lo que dice mira, que la justicia ordinaria se ocupe. Exactamente. Ahora, que estratégicamente McConnell lo que está haciendo, que es algo, hay muy pocas cosas que yo admiro del Partido Republicano, y menos ahora, porque obviamente esto es un ejemplo de cómo básicamente entregaron sus principios a favor de la unidad. Pero eso fue lo que hizo. Los republicanos son muy disciplinados en mantener la fila, ¿sabes? Entonces, ¿cuál fue la decisión del Partido Republicano? Lo hablamos antes. Si matamos a Trump y hacemos el impeachment, él nos mata a nosotros de vuelta, dividiendo el partido, porque él tiene ese poder. Entonces, decidieron unirse con Trump, entre comillas, y decir, ok, necesitamos a Trump para en 2 años volver a recuperar el Congreso y tratar de tener el Congreso y tratar de recuperar el Senado, la Cámara de Representantes y tratar de recuperar el Senado. Y de alguna forma se creó esta alianza que creo que es muy frágil entre Trump y el Partido Republicano, o más entre el Partido Republicano con Trump, para evitar que el partido entrara en una crisis aún más profunda. Entonces, básicamente, entregaron sus principios, solo hubo 7 republicanos que tuvieron algo de dignidad, pero a cambio de relativa unidad. ¿Qué pasó? Viene McConnell con su discurso. Claro, pero es que si ese es el plan, yo creo que ahí tiene que haber otra cosa. ¿Qué más bueno, allá? porque, esto que hizo McConnell, obviamente él sabía que lo iba a hacer. Uh-huh. Entonces, lo de la unidad y mantener a Trump de este lado, él le tiró a Trump y Trump está furioso. Claro. O sea, está furioso. Por eso digo que la unidad es frágil. La derecha, la unidad es frágil, pero la respuesta de Trump, que fue realmente como un tweet de 2 páginas, un tweet de él, o sea, fue veneno absoluto contra McConnell. Él no está sacrificando el partido entero. Él está diciendo, yo voy a apoyar a los candidatos que estén con mi movimiento y de alguna forma va a haber una lucha interna por tratar de... ¿Y qué me pasa? Estos son 2 personajes muy cínicos. A mí no me extrañaría que en 2 años estén otra vez unidos y abrazándose y de la mano juntos diciendo que íbamos para tratar de acabar con los demócratas. Hay que ver qué quiere ser Trump. Hay mucho debate. Hay gente que cree totalmente que Trump ya no va a seguir en la carrera política y que ya se cansó. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa postura. Y yo creo que él va a... el saborcito a lo mejor va a seguir como despachando desde el hoyo 19. Sí. ¿Sabes? Ahora, ¿qué demuestra un poco, ya para cerrar y saltar a los otros temas? Que los republicanos que votaron en contra de Trump lo hicieron más por principios que por conveniencia política. Incluyendo Mitt Romney y Bill Cassidy y Sarah McCaskill, ahorita se me olvidó el nombre, es que
se las están cobrando duro en sus estados. Los estados están haciendo... Y ¿sabes? Para ellos no es una decisión fácil y que probablemente políticamente no van a poder sobrevivir. Y también una cosa que es importante ahí de tomar en cuenta es que de alguna manera pareciera también que los demócratas incluso hasta los tiraron under the bus. O sea, aquí hay algo más. Sí. Esto no es de simplemente que los republicanos se unieron, no. Aquí también hay un jueguito raro con los demócratas. Porque ellos acuérdate que en el juicio pidieron llamar a testigos y después they cut it short. Sí. O sea, ellos sabían que esto no iba para ningún lado, pero esa cortada de no ir all the way es también un poquito una traición a esos republicanos que se voltearon. Los dejaron ahí, se quemaron, los quemaron. Sí, totalmente. Entonces, bueno, o sea... Hay un tema interesante que va a dejar mucho, pero yo creo que hay como... Y lo dijeron, el mismo Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo que vamos juntos con Trump, igual Lindsey Graham, vamos con Trump a las elecciones 2022 juntos porque es la única... como te acuerdas cuando Chávez, que decían, él es la única, el único que puede mantener la unidad. Más o menos algunos republicanos están viendo eso en Trump. Yo con mi obsesión y las analogías entre... Chávez y Trump. Vamos a pasar porque estamos ya... Hay otro tema interesante que nos duele un poco, Raúl. Sí. Pero que es la realidad. Es un poco triste. Nosotros, sobre todo en la primera temporada, durante las elecciones, hablamos mucho y en la mayoría de los casos de buena manera. Le jalamos bola seriamente a The Lincoln Project. Ajá. Que es esta organización de, digamos, republicanos anti-Trump. Sí, era un super PAC. Un super PAC que básicamente su misión fue golpear a Trump donde más le dolía en campañas de ataques y tuvieron... Es debatible el impacto que ellos tuvieron, pero definitivamente tuvieron un rol importante en las elecciones. Sí, y si nos han oído hasta aquí, saben perfectamente quién es el Lincoln Project. Pero, ¿qué pasó? Bueno, resulta que ahorita están en una crisis que básicamente probablemente implica el fin del Lincoln Project como proyecto, valga la redundancia, y es que uno de sus líderes y fundadores, ahorita sinceramente se me fue el nombre, básicamente salieron un montón de acusaciones de que él estaba atacando sexualmente a pasantes masculinos. Entonces, el problema no fue solo ese, sino que de alguna forma se supo y no se hizo nada al respecto hasta que el problema salió a la luz pública. Sí. Entonces, uno de los personajes más interesantes del Lincoln Project, que es Steve Smith, renunció la semana pasada. Ya Schmidt había brincado, o sea, ya él se había inscrito en el partido demócrata. Exacto, sí, que eso no quita... No quita, pero... No quita su rol en el Lincoln Project, pero él ya estaba inscrito al Partido Demócrata y dio sus argumentos diciendo que él quería estar en un partido que defendiera la democracia, lo cual estoy de acuerdo, pero él renunció y está el esposo de Kellyanne Conway, que se me olvidó. George Conway salió diciendo, creo que ayer, que también es otro de los fundadores del Lincoln Project, que creía que lo mejor que podía pasar era desarmar el proyecto y matarlo. John Weaver era el loquito. El loquito. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, entraron en una crisis, se ha desbandado. George Conway se había medio retirado antes. Entonces queda nuestro amigo. De alguna forma creo que Lincoln Project tuvo como que su vida útil ya pasó. Creo que ellos como estrategas políticos todos son populares y seguirán teniendo, por lo menos la mayoría de ellos seguirán teniendo trabajo y seguiremos viendo sus mentes trabajar en este tipo de cosas de otras maneras. Probablemente no va a ser el Lincoln Project, pero lo seguiremos a Rick viendo. Wilson lo vas a seguir viendo por ahí. A Rick Wilson lo seguiremos viendo. El mismo Steve Smith, esa noche que publicó su renuncia y lanzó todo un comunicado. Dijo que había sido víctima de abuso y tal. Y salió en Bill Maher esa misma noche y hablaron del tema un poquito. Y fue... No estuvo fácil, pero bueno, lo enfrentó. Sí, pero ese tipo de cosas... Bueno, ellos saben atajar esos problemas. Exacto. Seguro lo sobreviven. Otro tema, para seguir hablando de cositas interesantes, la semana pasada grabamos este episodio que salió hace poco sobre Jennifer Psaki. Y una de las cosas que comentábamos es que bueno, que no han tenido escándalos todavía y que vamos a ver qué pasa.
literalmente, casi que el día que grabamos, Sí. explotó el primer escándalo. Y es interesante porque envuelve a un grupo digamos, este personaje llamado TJ Ducklow, que era como un asistente o un deputy press secretary Sí. de lo que ella fue con Exacto. Obama. Este TJ Ducklow era con Jennifer Psaki, que trabajó en la campaña de Biden y era un aliado. Era un campaign aide y bueno, tenía un rol. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Él está empatado, y tengo que buscar aquí los nombres. Su novia es una periodista de Axios. Ahorita se me olvidó el nombre. Déjame buscarlo aquí mientras sigo hablando. Una periodista de Político que se llama Tara algo. También se me olvidó el nombre. Soy malísimo para eso. Como que lo fastidió con ese tema. Sí. Y O él, sea, ya había. Creo que People estaba haciendo como una historia toda rosa sobre como el romance de él con la periodista de Axios, pero la de la Político periodista de él se llama Alexi Exacto. McCammon. estaba como inquiring ahí, como Sí. metiendo el... Que Ajá. por cierto, ella me encanta como periodista. Si ven Axios en HBO, hay algunos episodios donde ella sale. Y en verdad hace un excelente trabajo. La verdad, me gusta mucho. Y la otra periodista de Político se llama Tara Palmieri, ¿ok? Que la pueden seguir en Twitter. Pero ¿qué pasó? Cuando este tema sucede, obviamente alguien que trabaja en la campaña, digamos, el gobierno de Biden está empatado con alguien de Axios, que por Sí, cierto, un medio. un backstory, Axios se forma de ex políticos, ¿sabes? Como Claro. el fundador de Políticos se separa del otro y forma Axios. Entonces ahí hay una rivalidad. Entonces esta periodista de Políticos, como que no necesariamente incrimina o como que incomoda Claro. a TJ Ducklow con el tema de Bueno, la claro, relación. porque él es un deputy press secretary. O sea, es como un tema de West Wing también. Exacto. Se empata el tipo el deputy press secretary con una periodista Exacto. de política. De política. O sea, que cubre la Casa Blanca. Exacto. Entonces, Entonces es una historia. es una historia. Y la reacción de él, obviamente, que Le es la dijo una vaina causa, horrible. salió y llamó a esta Tara Palmieri y le dijo que él iba a acabar con su carrera y la iba a destruir, y le lanzó todo un rant de violencia verbal y de ataque. Pero hubo algo que estoy buscando particularmente que le dijo que de verdad es horrible. Así como que te voy a arrancar la cabeza. Pero... Exacto, te va a destruir. Uno de esos ataques Sí. locos. Por supuesto, eso se supo. Bien estúpido hay que ser para atacar así a alguien que su profesión es publicar cosas. Claro, y menos en la posición que tú estás. Entonces, I will destroy you. I will destroy you, exacto. Sí. Entonces, el problema es que la reacción inmediata de la secretaria de Psaki es darle una semana de castigo. Lo que llama un slap on the O wrist. sea, un castigo una semana Sin te va. paga. Pero ¿qué pasa? Hay toda esta historia de que Biden, en su inauguración, en el discurso, creo, no sé si fue en el discurso, No, pero... yo creo que fue ya hablando con el staff. Exacto, después. pero sí dijo como que él no iba a aceptar, ¿sabes?, a nadie con un discurso violento y agresivo, y que todas esas Y dijo personas tenían... que they would be fired on the spot. O On sea, the spot. que los iba a votar inmediatamente. Entonces toman esta reacción, no lo votan, la gente, pero Biden, ya Sí. va, que dónde está tú ¿sabes? Sí. Y en cuestión de minutos, horas, el Duclos puso su renuncia, Claro. y Jennifer Psaki Sí. se lo aceptó, ya él no está trabajando más ahí. Entonces, de alguna forma te demuestra cómo las palabras importan, y probablemente hubo una presión de, mira, yo prometí esto y así es que vamos a gobernar acá. Olvídate de Claro. esa semanita de castigo, no es suficiente. Sí. Vas para afuera porque No, bueno, lo que sí, hiciste obviamente. realmente es inaceptable. Claro, y además, o sea, yo creo que se puede discutir si hay que, como dicen los gringos, hold Biden to his words, ¿no? Ujú. De que los iba a votar iba a votar inmediatamente quien fuera irrespetuoso, tuviera un discurso violento. Pero bueno, yo del lado como humano de la cuestión, yo sí me imagino una conversación sobre, bueno, esto es suficiente, o qué pasó, échame tu cuento, Sí. más o menos ver la cuestión. Y también me imagino que habrá algo de, bueno, ¿cuál es la salida más elegante de esto? Bueno, renuncio. Exacto. Entonces, bueno, al final el resultado es lo que él dijo que iba a hacer.
Pero el camino a eso fue rocoso porque, bueno, esas cosas no son fáciles, son complicadas. Entonces, bueno, otro, ya como lo prometimos, ya Saki, su departamento tuvo su primer escandalito. Creo que tomaron la decisión correcta, pero probablemente tardaron más de lo que la gente pensaba que no, hubiera tardar. quedado bello que lo hubieran votado inmediatamente. Pero por otro lado, creo que si lo hubiesen votado inmediatamente, Claro. hubiese también criticado el hecho de ya va, pero no siquiera le diste chance de, Claro, de escuchar de su explicar versión, la de entender lo que cuestión, sí. Hay veces que tiene sentido esperar un poco. No, yo creo que la realidad les dio eso, pues. O sea, cuando las cosas pasan no es exactamente como uno las dice, pero bueno, lo importante es el resultado. Bueno, Pero, ahora para cerrar en este tema de hot takes rápidos de la semana, uno de esos temas que casi que metimos hoy, que ok, Raúl, tenemos que hablar de esto porque está casi que sucediendo en estos momentos, lo estamos llamando Texas bajo cero. A los que... You dead, man. Exacto, los que entendieron la referencia, bueno, la entienden, pero Santa. te cuento rapidito qué pasó. Hay este término llamado el Polar Vortex, que es ese fenómeno meteorológico donde justamente en los meses de invierno en el hemisferio norte a veces vienen estas ráfagas de frío que llegan a lugares que usualmente no hay frío. Nosotros que vivimos en Florida estamos tan lejos que mientras todo el país estaba en una crisis de clima, aquí estamos sudando y se apaga la cámara porque hace demasiado calor. Pero ¿qué pasó? En Texas hubo esta ola de frío esta semana, o sea, entre ayer y hoy, donde las temperaturas llegaron a bajo menos 14 Fahrenheit. Una cuestión loca que nadie que vive en Texas, Oklahoma y todos estos estados habían visto en su vida. Algunos lo habrán visto una vez. Es uno de esos fenómenos súper inusuales. Y básicamente todo el estado de Texas... La última vez que pasó algo similar fue hace 34 años. Exacto, no es algo que sucede con frecuencia. Exacto. Entonces, por supuesto, ¿qué pasó? Un estado que más bien es popular por el calor que hace la mayoría del tiempo, se congeló completo y eso generó caos absoluto. Lo primero que vimos al principio fueron estas autopistas. Calor, no, o sea, ellos en invierno y en primavera tienen un clima frío, sí, claro, pero normal, pero no es el frío, pero y en verano es un calor maldito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vimos estos fenómenos de las autopistas congelándose y todos estos choques masivos, hubo muertos ahí, pero realmente el problema vino hace un día, 2 días, cuando básicamente todo el power grid eléctrico o la gran mayoría del power eléctrico colapsó. Entendamos que durante una ola de frío donde las temperaturas están bajo cero, eso automáticamente se convierte en una emergencia y un problema grave. Ya ha habido muertos y entonces obviamente, y el tema que quiero hablar es cómo esto rápidamente se politizó, ¿sabes? Como que escuchamos al gobernador George Abbott, creo que es el nombre de Texas, hablando con Hannity ayer, básicamente echándole la culpa al Green New Deal, que ni siquiera existe todavía, y a los molinos de viento. O sea, congelaron los molinos de viento, ejemplo perfecto. Los molinos de energía eólica. Exacto, de energía eólica. Y es un ejemplo perfecto de que eso no sirve y que necesitamos combustibles fósiles. Básicamente lo que ellos están diciendo es que como en Texas se usan energía eólica y por el frío separaron los molinos, entonces hubo un colapso del sistema eléctrico. Exactamente. Ok. Bueno, o sea, ahí también yo creo que hay que aclarar un poquito la parte técnica para entenderlo. Bueno, Texas, como todos saben, es un estado que genera muchísima energía. Genera tanta energía que Texas es independiente del grid eléctrico nacional. Ellos tienen su propia planta. En otros estados, exacto, tienen su propia planta. En otros estados, cuando hay un problema así, pueden compensar con energía de otros porque está todo conectado como un circuito. En cambio, Texas no. Texas es independiente porque genera tanto, o sea, ellos... primero es enorme. Es enorme. Petróleo. O sea, tiene dos cosas. Genera mucha energía y tiene una demanda brutal. O sea, Texas es más grande que Venezuela. O sea, cosa... entonces, una de las cosas importantes también para entender de esto, sobre lo que estaban diciendo de la energía eólica, es que Texas además
el grid eléctrico tiene varias particularidades. O sea, primero que es cerrado, es solo Texas. Segundo, que se alimenta de distintas fuentes, o sea, de energía nuclear, Aquí tengo los números. de hidrocarburos, de gas natural, de eólica, gas natural, que creo que es la principal, sí, y hidroeléctrica. O sea, no tienen todos los huevos en la misma cesta. Además tiene otra cuestión que suma a todo esto, que es que está súper desregulado el negocio eléctrico. Entonces, o sea, la desregulación significa que hay muchísimas compañías privadas que son proveedores de electricidad. Entonces, es un grid cerrado con distintas fuentes controlado por el sector privado. O sea, ¿qué puede fallar? Exacto. O sea, es perfecto. La energía eólica, 7%, creo. Aquí lo tengo. Si lo tienes el número ahí. Aquí tengo, voy a leer. Esto es de información de 2019, que creo que vale. Gas natural, 53%. Entonces eso es lo más importante. Después lo que viene es carbón. Ajá, coal, que es 19%. Sí. Entonces ya tú ves que gas natural por lejos es lo principal. Muchísimo, sí. Después viento, wind es 17%. Ah, 17. Es bastante. Es bastante, pero sí, es el tercero, claro, y no es la razón por la cual colapsó el sistema. Y después viene nuclear con 9%, solar con 1%, y ya después todo lo demás, hidroeléctrico, sí, madera, todo está por debajo de cero. Pero ahí está claro que, bueno, eso no es lo principal. Decir lo que dijo este tipo es una estupidez. Claro, el sistema colapsa por o sea, normalmente los problemas de electricidad vienen dados por cuando un estado hace mucho calor y todo el mundo prende el aire acondicionado. Eso obviamente jala mucha energía del grid. Pero en este caso, como el frío, el vortex fue en todo el estado, al mismo tiempo todo el mundo prendió la calefacción y básicamente eso el sistema eléctrico, el power grid de Texas, no estaba preparado para eso. Son millones de personas cranking up the heat por el frío que estaba haciendo. Y entonces, o sea, no es que se apagó la luz de golpe, sino que empezó el estado a hacer como cortes regulados, como en Venezuela, pero llegó un punto en el que, o sea, de verdad no lo podían controlar. No había, y además que, o sea, no solo esos problemas no solo es de generación de energía, sino es de cómo la transmite. Exacto. Entonces la transmisión también es un problema. Uno de los problemas de transmisión tiene que ver con el hecho de la desregulación. Porque, ¿qué pasa? Tienes una cantidad, el capitalismo, tienes una cantidad de compañías compitiendo que te están proveyendo distintos planes, unos mejores que otros y tal, pero empiezan a competir en precio. Y al competir en precio, también baja un poco la calidad. Afecta la calidad. Exacto, baja la calidad. Entonces, el tema de la desregulación afecta en que había una cantidad de fail-safe que no se tenían, porque bueno, cualquier compañía te da la cuestión y ellos lo que están abaratando precios para competir con los otros, y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, definitivamente, claro, o sea, es un problema que hay que arreglar, no es que hay que regular, sino hay que pensar cómo hacer que esto se evite en el futuro. Ahora, la pregunta ahí es, obviamente no fue el uso del green energy, sino qué fue lo que pasó. O sea, obviamente los agarró algo para lo que no estaba preparado. Exacto. Esto no se esperaba. Y esto es algo que está pasando también en otros estados con otro tipo de servicios. No, y servicios de acueductos y ese tipo de cosas. Pasó en Texas con otras cosas que no es electricidad. Las tuberías de muchas casas explotaron. El sistema eléctrico de Texas estaba hecho para otro mundo. Exacto. Para un mundo donde no hay no hay frío bajo donde cero. No hay... Bueno, exacto. Pero ¿cuál es la respuesta de esto? O sea, yo creo que definitivamente... Bueno, que a mí me da mucha risa porque ahorita esto lo vamos a hablar, pero o sea, la respuesta de esto es obviamente calentamiento global. O sea, ya más una prueba, la prueba más clara es que no estaban preparados para este escenario. El grid era un grid para otro mundo, para un mundo distinto. Un punto ahí, porque parte del problema es ese, que el término calentamiento global como tal es un término que ya está desactualizado. Es como que, y parte, hemos escuchado... lo vimos por ahí, estábamos hablando hace un rato
de algunas personas diciendo, mira, pero ¿qué calentamiento global? Si Texas está congelado, ¿cómo va a haber calentamiento global? Perdón. Y el término razón. es cambio climático. No. Entonces, tienes razón, hacía frío. Exacto. Hacía frío, entonces no. Exacto. Si hacía frío, no hay calentamiento global. No existe. Es enfriamiento global. Es cambio climático. Sí. Y es justamente que parte del problema es que algunos lugares, los polos se están derritiendo y eso está generando, pero justamente estos efectos del clima generan fenómenos como este, donde Texas de repente se congeló todo el estado. Y es verdad, parte del problema es que es un estado que no estaba preparado para esto. Entonces, es como que si te agarre una ola de frío aquí en Miami, de esas intensas, nadie tiene abrigos, a menos de que viajen para otros lados, nos van a agarrar con los pantalones abajo, ¿entiendes? Y el sector privado, claro que está listísimo para entrarle a esto. Pero claro, resolver este problema, entonces, para evitar que se repita, es una cuestión de billones de dólares. Y aquí caemos en el punto de la hipocresía republicana, que es uno de esos temas que me frustra tanto. Porque, ¿qué pasó? Fueron los republicanos, Fox News y Hannity, mismo gobernador de Texas, que por sí es un personajito medio nefasto, salieron de primero a echarle la culpa a las energías, al green energy, ¿no? Que los molinos de energía y que ya eso fue la culpa de todo y eso fue lo que acabó. Y sin darse cuenta que lo que estaban era exponiendo el problema de verdad. Y fue muy rápido como llegó el periodismo y la ciencia y dijo, no, mira, esto fue lo que pasó. Sí. Y entonces quedaron como que en evidencia. Esto suena absurdo, el mismo Ted Cruz, no sé si lo viste, puso un tweet diciendo, mira, no tenemos excusa, podemos decir lo que queramos, pero esto nos deja muy mal parados en Texas. Ted Cruz es senador de Texas. Entonces definitivamente va a haber probablemente una conversación sobre qué fue lo que pasó y es verdad, al parecer sí se congelaron unos molinos, está bien, no es defendiendo, pero volvemos. Claro, pero esa no es la razón o sea, hay otras soluciones. Ahora, es impresionante lo del argumento del enfriamiento global. Exacto. O sea, la oligofrenia filosófica que se requiere para llegar a... Y además que yo te pregunto, o sea, ¿tú crees que esa gente que dice esas cosas lo cree? Dice, ¡coño, es frío! O ellos saben que es una estupidez, pero lo están poniendo ahí para... Yo creo que pensar que saben que es una estupidez y dicen, yo sé que esto es mentira, pero lo voy a decir, creo que... Es darle mucho crédito. Darle mucho crédito a su inteligencia cínica. Yo creo que realmente... Es oligofrenia. Yo creo que son simplemente personas que no son muy brillantes de la cabeza y que se dejan llevar por estos términos mal utilizados. La realidad es que calentamiento global es un término que confunde. Sí, bueno, y de repente y en verdad tienes razón. Cambio climático es la palabra más adecuada porque el cambio climático responde a esto que pasó. Y ojo, y eso sigue, o sea, la ciencia está del lado, está claro, pero sabemos que el mundo antes de que existieran humanos tuvo eras de hielo y los cambios locos de clima. Claro. No todo es culpa del ser humano. ¿Pero qué dice Bill Gates? Bill Gates está vacunándonos a todos con un chip, así que él está ocupado de Es Antifa. Él está en ese Bill plan. Gates es Antifa. Entonces, bueno, probablemente este tema de Texas seguirá porque el problema sigue. No, es interesante. Conocemos gente que vive en Houston, conozco gente que vive en Austin. Y el problema es grave. Y además nos llega cerca porque Venezuela pasó por una serie de apagones. Sí. Claro, hay gente que se ha muerto. Hay gente que se ha muerto de frío. Hay gente que se ha muerto quemada porque tuvo que hacer una fogata, se quedó dormido y se quemó. Entonces, realmente tiene una crisis. Exacto, tiene secuela. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo lo manejan. Así que bueno, nada. Esto es el de todo un poco episodio. Este noticiero de hoy. Okay. Avance informativo. Dale. Esto fue Pueblo People. Recuerda ahí las redes. Y ya. @pueblo_people en Twitter. Y en Instagram somos @pueblo people. Y por favor, suscríbanse donde nos estén oyendo. Ok. Bueno, nada, y déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan de lo que pasó en Texas? Si viven allá, porque sé que tenemos gente que nos escucha en Houston y en otros lados. Eso. Échenos sus cuentos. Por favor. Por redes, por Instagram, por donde sea.
si estás en Texas y has pasado por todo esto, este apagón, este PTSD. Me da risa porque Joe Rogan se fue a vivir a Texas porque estaba harto de la crisis energética de California y de los problemas que habían allá. Te fuiste de Venezuela huyendo de los apagones y todo esto y en Texas, ¡pum!, te agarra uno. Échanos el cuento. Bueno, nada, eso es. Hasta la próxima.